Si gustan pasar, por favor, a sus lugares. Pues muy buenos días nuevamente, sean bienvenidos todos. Vamos a continuar. Como lo recomendamos continuamente, sería buenísimo que tuvieras a la mano tu confesión para poder seguir el párrafo conforme lo vayamos a estar estudiando y la escritura para que puedas confirmar que todos los textos se encuentran perfectamente en contexto con lo que vamos a estar ahora estudiando. Antes de iniciar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre bueno, nuevamente, Señor, damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por tu preciosa obra que has hecho en cada uno de nosotros, que has hecho en nuestros hogares, que sigues haciendo, Señor, en nuestros hogares, pero sobre todas las cosas, Señor, por lo que tú haces en tu iglesia, aquella por la cual, Señor, tu precioso Hijo vino, la amó y murió por ella, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por ahora el privilegio que nos das para congregarnos, Señor, para poder adorar, para poder conocerle cada día más. Y Padre, pues el tema de hoy tiene que ver con tu casa, con tu iglesia, Señor. Y venimos, Señor, en debilidad para pedirte que nos ayude, Señor, para pedirte que tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos dirija, Señor, y aún como lo veremos el día de hoy, abra nuestro entendimiento, Señor, para que éste sea renovado, para que algunos otros, Señor, puedan seguir entendiendo la importancia de esta iglesia local y de cualquier iglesia local, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo ello. Bendice a tu iglesia, bendice a todos los que están hoy aquí presentes, Señor. Y Padre, que descansemos profundamente, Señor, que todo viene de ti, Señor, y que tú eres el que obra en los corazones. Damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ahora en el capítulo 26 de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. En este capítulo que ahora estamos tratando, hemos estado viendo el tema de la eclesiología. La eclesiología, como lo hemos dicho, es la doctrina de la iglesia. Recordemos que del párrafo 1 al párrafo 4 hemos tratado diferentes aspectos de la iglesia universal o invisible. Pero a partir del párrafo 5 y hasta el párrafo 15, estaremos abordando diferentes aspectos de la iglesia local, como son la posesión, los deberes, la membresía, el liderazgo dentro de la iglesia, que lo veremos semanas más adelante, y la autoridad de la iglesia, o lo que nosotros hemos visto como las llaves del reino. Si pudiéramos hablar de un primer propósito, yo diría lo siguiente: el buen entendimiento de cada uno de estos aspectos que hemos mencionado nos permitirá seguir estableciendo los cimientos de una iglesia bíblica, pero con una sólida eclesiología. En el párrafo 4, quizás algunos recordarán que pudimos ver que Cristo es la autoridad de su iglesia, quien la gobierna, la protege, la sustenta y por supuesto es quien la edifica. Ahora en el párrafo 5 veremos cómo utiliza su poder, cómo utiliza esa autoridad para llamar a su iglesia. Para esto creo que podemos estructurar nuestro párrafo básicamente en 3 puntos. Número 1, el llamado y su propósito, como lo vemos al principio de nuestro párrafo que estamos estudiando. Número 2, el mandato de pertenecer a la iglesia local. Y número 3, podríamos decir algunas consideraciones o aplicaciones para este párrafo específico. Así inicia nuestro párrafo
26. Perdón, nuestro párrafo 5 del capítulo 26. Si tienes a la mano la confesión de fe, entonces iniciemos. Dice: en el ejercicio de esta autoridad que le ha sido confiada, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre. Cuando leemos este primer punto de nuestro párrafo, nos lleva a recordar, creo que a muchos de nosotros, el llamado eficaz. Ese llamado eficaz que hace el Señor Jesús con toda autoridad para llamar, así como lo dice el párrafo, a todos aquellos que el Padre le ha dado. Es interesante que vamos a ir viendo cómo hay diferentes capítulos de la confesión de fe que van a estar entrelazados entre sí. Ahora, cuando yo te dije acerca del llamado eficaz, recordamos que de esto hemos hablado en el capítulo 10 de nuestra confesión de fe bautista. Ahora, el texto base que nos da nuestra confesión para este inicio, para este primer punto de nuestro párrafo, lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 10 en los versículos 16 y 27. Evangelio de Juan en los versículos 16 y luego brincamos al 27. Dice el texto: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Más adelante, como lo hemos dicho en el versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Son dos textos que creo que son muy interesantes para poder entender lo que estamos estudiando ahora en este primer punto. Ahora bien, el medio externo que, como podemos ver aquí, utiliza el Señor para hacer ese llamado a sus ovejas en primera instancia es el Evangelio, la palabra de Dios. Y el medio interno que utiliza el Señor es el poder de su Espíritu Santo. Así que esto nos debería de llevar a considerar ambas cosas. Por un lado, el considerar la importancia que tiene la presentación correcta del Evangelio, pero por otro lado también recordar que el Evangelio solo es eficaz cuando el poder del Espíritu de Dios obra en el corazón para abrir el entendimiento, y así entonces aquellos que están expuestos a Él puedan responder en arrepentimiento y fe. Un muy bonito ejemplo que encontramos en las Escrituras, lo recordamos la mayoría de nosotros, lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14. Hay muchísimos lindos ejemplos acerca de predicaciones y cómo obró el Espíritu Santo en medio de ellos, pero uno de ellos es el de Lidia. Hechos capítulo 16, versículo 14, dice la Escritura: entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, hacemos un énfasis, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces Pablo, predicándole el Evangelio, predicándole las buenas nuevas, mientras el Espíritu de Dios abría el entendimiento de Lidia. Y bueno, pues decíamos que hay diferentes muy buenos ejemplos, no solamente en el libro de los Hechos, sino hoy en día, de cómo el poder de Dios sigue obrando por medio del Evangelio. Pero quisiera mencionar también el caso que a todos nos gusta, que es el del libro de los Hechos, capítulo 10, cuando recordamos que Cornelio y sus parientes más cercanos recibieron el Evangelio. Recordamos que Pedro, habiendo sido instruido por el Espíritu de Dios, fue para predicarles. Pero lo interesante que recordamos en ese contexto es que dice que una vez que Pedro les estaba compartiendo el Evangelio, recordándoles que los profetas dijeron que todo aquel que creyere en este Mesías tendría salvación, tendría perdón de pecados.
Y dice la Escritura literalmente que mientras él hablaba, cayó el Espíritu Santo. Así que creyeron, dice, y fueron bautizados todos ellos. Uno de los más grandes exponentes del Evangelio, sin duda alguna, fue el apóstol Pablo. Es interesante ver a veces las palabras que el apóstol Pablo dice de él mismo y de todos los que predican el Evangelio. Él se veía a sí mismo como un hombre débil, ¿verdad? A pesar de que era el apóstol Pablo, pero él se veía como un hombre débil. Por eso él decía que él era como un vaso de barro, y no solamente él, sino todos aquellos que proclaman el Evangelio. Este vaso de barro, que podía entender claramente que el poder es de Dios y no del hombre, en algún momento, en el contexto de una discusión que empezó a haber en la iglesia de Corinto, recordamos que se le empiezan a atribuir, obviamente, por su gran denuedo para predicar el Evangelio, tanto a Pablo como a Apolos, aquel hombre tan elocuente, cierta sobreadmiración de parte de toda la iglesia. Por lo cual el apóstol Pablo tuvo que poner un freno diciendo lo siguiente en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, diciéndoles: esperen, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Más adelante en el versículo 7 dice: así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto nos debe llevar a concluir que la obra es de Dios, y Dios es el que llama. Pero también podríamos preguntarnos, bueno, si la obra es solo de Dios, ¿debo o no entonces sembrar la semilla del Evangelio? La respuesta la tenemos todos, la respuesta es correcta. Sí debemos sembrar la semilla del Evangelio, pero siempre debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Cito un ejemplo muy bonito también, el de Charles Spurgeon, que recordamos, el príncipe de los predicadores. Cuando yo lo escuché, yo decía: este hombre no solo es un príncipe, es un poeta que predica el Evangelio como nadie. Pues este hombre, dicen que cada que subía al púlpito, y lo hemos escuchado, lo hacía en una dependencia continua al Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. De otra manera, de verdad, esto sería literalmente imposible. Continúa diciendo nuestro párrafo que el propósito del llamado, si lo tienes a la mano, el propósito del llamado es para andar en los caminos de la obediencia. Continuamos leyendo nuestro párrafo. Dice: para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Cuando se experimenta una verdadera fe, cuando se experimenta una fe viva, traerá como resultado un sentimiento de gratitud que continuamente buscará una mayor consagración de aquella persona en su vida al Señor. Y esto lo hará conforme la luz o el entendimiento que el Señor le vaya dando con respecto a su palabra. El texto de esta parte de nuestra confesión que cita es el de Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20, texto de prueba que cita nuestra confesión, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Continúa diciendo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora entonces, aquí hay un mandato de parte del Señor, ¿verdad? Para que anden en los caminos en obediencia a Él. Entonces podríamos preguntarnos: ¿cómo podrán ser enseñados aquellos que han sido llamados a ser discípulos? ¿Cómo podrán ser enseñados aquellos que han sido llamados a ser discípulos de Cristo? La respuesta, de acuerdo a lo que hemos leído, es por medio de esa sociedad local o iglesia, como le llama la confesión de fe, y también
como lo hemos leído en Efesios capítulo 4, versículo 11, por medio de esos dones que Dios ha dado, por medio de los pastores y maestros que el Señor ha concedido a su iglesia para su edificación. Entonces, Cristo, con autoridad y quien edifica su iglesia, manda, la palabra creo que es muy buena, manda a los así llamados a reunirse en una iglesia local. Y con este punto vamos a iniciar, con este aspecto, vamos a iniciar nuestro segundo punto de nuestro estudio. Continúa diciendo nuestra confesión de fe. A los así llamados les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que Él demanda de ellos en el mundo. Vuelve a leer el párrafo porque nos va a ayudar muchísimo para poder desarrollarlo, para poder entenderlo, para poder abrazarlo y para poder deleitarnos más, inclusive en este día tan especial. Así los llamados les ordenan andar juntos en sociedades locales o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que Él demanda de ellos en el mundo. Retomando el ministerio del apóstol Pablo, que ya hemos hablado un poco, decíamos, no solamente era uno de los más grandes y extraordinarios exponentes del Evangelio, sino también era o fue uno de los más grandes misioneros que el Señor ha levantado en todos los tiempos. Pablo, cuando emprendía cada uno de estos viajes misioneros, no solamente tenía en mente, bueno, debo ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y con el entendimiento que tenía Pablo, estar esperando en el poder de Dios obrando en todas aquellas personas que recibían el Evangelio, como ya lo vimos con Lidia, como ya lo vimos con Cornelio, sino que de manera consciente nosotros podemos observar en sus viajes misioneros cómo el apóstol Pablo, de manera intencional, ¿qué buscaba hacer? Buscaba establecer iglesias locales. Era algo que continuamente el apóstol Pablo buscaba de una manera intencional. Es cierto, muchas veces, como el caso de Filemón, vemos que empiezan obviamente en iglesias o en hogares de algunos creyentes de aquella época. Un texto que nos habla de esto es el de Tito, Pablo hablándole a Tito en el capítulo 1, versículo 5, dice, Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hay otro muy similar a este, solamente para que lo apuntes, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. Ahora, tenemos que verlo así. Esta parte, esta sección de nuestro párrafo que estamos estudiando, del párrafo 5, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos permite entender la importancia y la obligación que tiene el pertenecer a una iglesia local. Hoy en día muchos conocemos a personas que dicen profesar una fe en el Señor Jesucristo y sin embargo no se están congregando o no se han congregado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues por diferentes razones. Y podríamos hacer una lista muy grande, pero yo quisiera solo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos pueden llegar a decir, bueno, pues es que ¿por qué me he de reunir si realmente no veo en la Escritura? Uno de los más clásicos es el término membresía. Y bueno, como no existe el término de membresía, pues tampoco tengo la obligación entonces de asistir continuamente a una iglesia. Muchos dejan de congregarse por otra razón que ha sido muy común en estos tiempos malos. Es por la corrupción que existe hoy en día en muchísimas iglesias de denominación evangélica. Algunos otros se van porque están tratando de experimentar algún tipo de experiencia mística, en fin, o cosas parecidas. Hay muchas razones, pero yo concluiría con esto. Ninguna razón es válida para invalidar, ninguna razón es justa para invalidar el mandato que Dios nos ha dado de reunirnos en una iglesia local. No hay pretexto.
Aunque no aparece la palabra membresía que hemos mencionado anteriormente, por la buena y necesaria consecuencia podemos ver en varios textos su implicación. Y por lo tanto, la necesidad de pertenecer a una iglesia local. Nuestro texto de prueba para esta parte del pasaje, para esta parte del párrafo, la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 18. No me voy a ir a él porque quiero que sigamos avanzando lo más que podamos. Solamente debemos recordar uno de los textos más conocidos, creo que por la mayoría de los que hoy nos encontramos aquí. El texto que tiene que ver con la disciplina eclesiástica. ¿Cuál es el punto interesante que debemos reflexionar con respecto a este pasaje? Recordamos que tiene la intención, por un lado, de restaurar el alma de alguien que quizá haya pecado, o dos, la posibilidad de una disciplina mayor en caso de no haber arrepentimiento. Pero el punto es que en el versículo 17 de este pasaje dice la Escritura: si no los oyere, dilo a la iglesia. Quizá ya lo recordarán. Ahora, si no hay ese concepto de iglesia local, entonces la pregunta sería: ¿a cuál iglesia te refieres? Ya pudimos entender un poquito acerca de la iglesia universal. ¿Se refiere a la iglesia universal? Respuesta: no. No tendría sentido, porque la iglesia universal, pues nosotros no conocemos los corazones como Dios sí los conoce. Así que no tendría sentido. Entonces no se está refiriendo básicamente a la iglesia universal, lo que da la implicación que es necesario una iglesia local. Pero si tuviéramos alguna duda con respecto a esto, recordamos que más adelante en este mismo versículo dice: dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, dice: tenlo por gentil y publicano. Ahora eso significa entonces como una persona que no conoce a Dios, una persona que no es salva, al menos por su falta de arrepentimiento. Y entonces eso trae como implicación que hay que excluirla. Pero bueno, ¿cómo la vamos a excluir si no forma parte de una iglesia local? Entonces, por estas implicaciones vemos que la membresía o la necesidad de reunirnos en conjunto como una sociedad, como lo dice nuestro párrafo, es completamente necesario. Primera de Corintios 5, recordamos el caso de aquel hombre, ¿verdad?, que había tenido relaciones con la mujer de su padre, y bueno, al final, en la conclusión, el apóstol Pablo dice: echad de vosotros aquel perverso. ¿Cómo lo voy a echar si no formaba parte de Corintio? Claro que formaba parte de esa iglesia local. Entonces hay muchas implicaciones que podemos encontrar en la Escritura que nos da la paz de decir que sí hay necesidad, que sí hay implicaciones acerca de la iglesia local. Otro de los pasajes que nos da muchísima claridad con respecto a esto lo encontramos en Primera de Timoteo. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo manda honrar a las viudas y les dice: sean puestas en una lista, ¿no? Las viudas que reúnan ciertas características. Dentro de estas características recordamos que debían ser no mayores de 60 años, que sean hospedadoras y que hayan servido o que hayan lavado los pies a los santos, entre otros aspectos que marca el apóstol Pablo para poder identificarlas. Pero una vez que son identificadas, Dios manda por medio de su iglesia que se hagan cargo de esas viudas, que las atiendan, que las honren como ellas han trabajado dentro de la iglesia. Ahora entonces, ¿cómo podríamos, y esto es lo que debemos preguntarnos, si no existiera el concepto de iglesia local, entonces pregunta, ¿cómo podríamos identificarlas y hacer una lista de estas mujeres viudas fuera de un contexto de iglesia local? Porque debemos recordar, Dios a través de Pablo no nos manda a honrar a todas las viudas, ni a la viuda que me encontré hoy afuera como tal. Nos manda a poner en la lista o a honrar, buscar a honrarlas a todas aquellas que forman parte de una iglesia local y han servido dentro de ella. Ahora quiero que meditemos un poco en esto, aprovechando todas las enseñanzas que hemos tenido por la tarde. Creo que nos va a ayudar mucho también a entender esto.
Ponte a pensar un poquito. ¿Cómo podrían los cristianos cumplir las obligaciones mutuas que el Señor ha mandado en la Escritura? Repito, ¿cómo podrían los cristianos cumplir las obligaciones mutuas que el Señor manda en las Escrituras? Esas obligaciones mutuas, por eso yo decía, las hemos visto en la tarde. Amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, llevar la carga los unos de los otros, animarnos a las buenas obras, al amor y a las buenas obras los unos a los otros. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos llevar a cabo esto si no hay una relación lo suficientemente estrecha como para hacerlo? No sería tampoco posible. No podríamos cumplirla sin esa relación estrecha. Nuestro párrafo al final, quizás algunos lo leyeron, habla de algo más. Habla acerca de la necesidad o el mandato de adorarlo juntos. Con respecto a ello quisiera dar unas palabras. Sería como la segunda parte de mi tercer punto. Para ello yo te decía que hay muchos otros capítulos también de la confesión de fe que están entrelazados en este párrafo. Nosotros recordamos que en el capítulo 22, donde estudiábamos que ahora, bajo el nuevo pacto, el Señor manda a que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿no? Ya no en estructuras, ya no en lugares, sino debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y la manera en que nosotros podríamos adorarlo en espíritu y en verdad era, primero, de manera individual, nuestra relación con el Señor. Número 2, de manera familiar, ¿no? Levantando los cultos continuamente en nuestros hogares. Pero la más importante de ellas, y sí tengo que enfatizar, de acuerdo a la Escritura, es la adoración pública. La adoración pública, la cual también debemos recordar se lleva a cabo en medio de la sociedad local o en medio de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor, no nos cansamos de decirlo porque dice Pablo, para vosotros es más seguro, pero cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor, gozamos continuamente de su presencia de manera muy especial. El Señor bendice, el Señor edifica su iglesia por medio de su palabra, y no solo por medio de su palabra, sino como lo tenemos presente, por medio de llevar a cabo sus santas ordenanzas, como es el bautismo y la cena del Señor. Algunas consideraciones finales, que sería el tercer y último punto. Esto nos debe llevar a recordar que como miembros de esta iglesia local, tenemos el compromiso de acercarnos a todos aquellos que desean formar parte de la iglesia. Pero quiero hacer un énfasis. Pero hacerlo con gracia, con sabiduría de Dios, para conocer su testimonio de salvación en cada uno de ellos. Es necesario hacerlo, pero hagámoslo de una manera prudente y sabia. ¿A qué me refiero? Por un lado, evitando los famosos extremos, es decir, ni dar por hecho que absolutamente todos son salvos, ¿verdad? Independientemente que su testimonio, como también lo hemos visto en otro de los capítulos de nuestra confesión, sea inconsistente, incongruente, y digamos, no, pero de todas maneras es salvo. No hay congruencia, debe haber consistencia en su manera de vivir. Ni tampoco se abraza algún tipo de herejía que puede ir en contra de los fundamentos de la doctrina cristiana. No debemos hacerlo así. Pero tampoco debemos descalificarlos, ¿verdad? Porque tenemos una sobreespiritualidad que nos caracteriza de decir de manera subjetiva a aquel no es cristiano. No debemos hacerlo ni con prejuicio ni tampoco con subjetividades. Debemos hacerlo, por eso decíamos, con gracia y con sabiduría de Dios. Pero por otro lado, yo diría a los hermanos que hoy se encuentran aquí, a los hermanos que hoy desean ser miembros de esta iglesia, comparte tu testimonio, hazlo con gozo, hazlo con alegría, platícanos las maravillas de redención que el Señor ha hecho contigo. No hacía Pablo continuamente eso, él no decía, ay, otra vez me vas a preguntar, oh, qué gozo, el que quiera puede venir y preguntarme a mí. Nunca me cansaré de recordar el día que el Señor me llamó y me salvó. Pero ¿por qué es importante esto?
dentro de nuestras consideraciones. Porque el llamado a formar parte de una iglesia local, ¿para quién es? Llamar parte a formar de una iglesia local es para los llamados a ser santos, aquellos que van a dar fruto al 30, 60 y 100 por uno. Por lo tanto, yo podría traer como conclusión que debemos de evitar persuadir a algunos otros congregantes de ser cristianos. ¿Qué me refiero? Para que quede claro. Persuadir en lo que no nos corresponde, en lo que no es nuestra función. Hemos visto en la primera parte de este estudio que la función del que convence, ¿quién es? El Espíritu de Dios. El que le da crecimiento a la palabra, el Espíritu de Dios. Nosotros presentamos y el Espíritu da crecimiento, el Espíritu obra. No hagamos la obra del Espíritu Santo, que ni podemos, ni nos queda, y a su tiempo veremos que de nada sirvió. Dios es quien está edificando su templo santo para morada de su Espíritu Santo. Y lo está haciendo por medio de cada una de las diferentes piedras vivas que el Señor ha llamado. Así que este párrafo nos lleve a tener mayor reverencia a la casa de Dios, que es su iglesia, y adoremos al Señor en este santo día. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias.